Conferencias, Nuevas Alternativas Portuarias para Bolivia. Un espacio de formación, análisis y reflexión sobre los desafíos y oportunidades logísticas que enfrenta nuestro país. Es un honor para nosotros dar inicio a esta importante actividad académica organizada por Limors Consultora e Instituto de Gestión Empresarial y Comercio Internacional IGESI, con el objetivo de fortalecer el conocimiento en comercio exterior, puertos, logística y relaciones binacionales estratégicas. Agradecemos la presencia de cada uno de ustedes, participantes de distintos puntos del país, y a nuestros destacados expositores e invitados especiales que nos acompañarán durante estos 3 días del ciclo de conferencias. Para comenzar esta noche, queremos dar la más cordial bienvenida a la licenciada Narda Lima, gerente general de Limors Consultora, institución aliada en la organización de este ciclo de conferencias. Licenciada, le agradecemos profundamente su compromiso con la formación y su liderazgo en hacer posible este encuentro. Lice, tal vez algunas palabras como bienvenida. ¿Qué significa? Que yo no sé. Ya, ya. Todo pasó frente a mis ojos. Y tengo 400 cuestiones aquí, William. Ah. Por mi salida al cine que no me truncó. ¿Te truncó? Tenía que ir al cine y me dice, ayúdame con los toilet. Puta, le voy a la comida. Buenas tardes, buenas noches para todos los que están en Bolivia. Un gusto compartir con ustedes. Damos la bienvenida a los expositores de hoy al ciclo de conferencias. Un honor contar con dos ponentes de alto nivel, como es Mario de las Casas, representando a Cosco Shipping, y también tendremos al presidente de Camex, Enrique. Damos pie a que este ciclo de conferencias sea de mucha utilidad para todos los asistentes, que puedan aprender muchas cosas y sobre todo, como dice el título, entender que hay nuevas alternativas portuarias para Bolivia, nuevas formas para que se pueda desarrollar el comercio en nuestro país y por ende mirar un poco hacia los puertos peruanos. Y nada mejor que empezar conociendo un poco de Chancay, que es el hincapié para la nueva ruta de la seda. Cedo las palabras al siguiente. Muchísimas gracias, licenciada Narda. De igual manera, damos paso a quien lidera el crecimiento académico de nuestra institución. Recibimos con mucho aprecio al ingeniero Jorge Machicado Ventura, director general de IGESI, quien compartirá unas palabras de bienvenida, ¿no? A nombre de todo el equipo. Ingeniero, por favor. Muchas gracias, Marcia. Bueno, nos sentimos muy complacidos de trabajar con Limors en este ciclo de charlas. Y obviamente dar igual la bienvenida a nuestro primer ponente, que es Mario Dardo de las Casas, que justamente nos va a hablar de lo que es los puertos de Shanghái. Y con el siguiente ponente también vamos a hablar de las oportunidades que ofrecen los puertos del Perú. Nos sentimos muy complacidos de prácticamente estar en alianza y trabajar con ustedes para que el público y todos nuestros estudiantes acá en Bolivia sepan de las condiciones y las nuevas alternativas portuarias para Bolivia. Muchas gracias y damos la bienvenida a los ponentes y es todo suyo la presentación. Muy buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, se te escucha, Mario. Todo Sí, bien. muy buenas noches. Muchas gracias. Mi nombre es Mario de las Casas Vizquerra. Yo soy gerente de asuntos institucionales de Cosco Shipping Port. Voy a tratar de hacer una presentación lo más didáctica y clara. Cualquier duda, después me pueden hacer unas preguntas. Eh, ¿Me dicen si están viendo la presentación, por favor? Sí, se puede ver la presentación, todo bien. Ok. Bueno, voy a hablarles del puerto de Chancay. El puerto de Chancay se crea esta idea con el señor, el almirante Ribaudo, que en paz descanse, un almirante retirado que tenía una pesquera. En el 2007 ve la opción de hacer un puerto en Chancay.
Chancay queda a 75 kilómetros de Lima. En el 2011, el señor Ribaudo se asocia con Volcán Compañía Minera y vende el 50% de su participación y comienza esta visión de crear un puerto. Lamentablemente luego fallece el señor Ribaudo. El señor Ribaudo fallece, tuvo una enfermedad y falleció y sus herederos le vendieron el 50% a Volcán Compañía Minera, la otra el 50% del puerto y toma el 100% Volcán. Volcán continúa con este sueño, eh, sale a buscar un socio estratégico a través de un banco de inversión francés y se llega a la decisión de que el mejor socio era Costco. Se toma la decisión, se llega a un acuerdo y se, se le vende el 60% a Costco Shipping Port y obviamente con una visión no solamente de un puerto, ¿no? El proyecto va madurando, el proyecto en vez de ser un puerto más de la costa del Pacífico Sur, de, del- se le da una visión más de hub, ¿no? El socio dice, no, yo no quiero un puerto más, yo quiero el puerto más importante de Sudamérica, quiero el puerto de ingreso del Asia a Sudamérica y la salida de Sudamérica hacia el Asia, obviamente por unos beneficios naturales, que es el calado, y, y se desarrolla el proyecto hacia un puerto hub, un puerto concentrador, un puerto que por este puerto reciba la carga de todos los países vecinos y de acá hay una ruta directa hacia el Asia, que eso es lo que le voy a explicar. Y tengo acá un video, a ver si lo pueden... ¿Se escucha? Respaldado por Costco Shipping Group, la mayor empresa de transporte integrado del mundo. Costco Shipping Ports ha adoptado los puertos para todos como su misión y considera la inversión y operaciones de los puertos como eje clave con ventajas incomparables. En el 2019, en la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, Costco Shipping Ports y Volcán Compañía Minera firmaron un acuerdo sobre el proyecto del puerto Chancay, Perú. El puerto de Chancay está situado en la bahía de Chancay en el centro del Perú, a solo 60 kilómetros de la ciudad capital de Lima. Lima, como centro económico y cultural del Perú, presenta el deslumbrante encanto de la metrópolis internacional y brinda una ubicación geográfica ventajosa al puerto de Chancay. El puerto de Chancay también ha sido bendecido con una buena profundidad natural del agua. La amplia área terrestre y rompeolas se han construido sobre área ganada al mar. Un túnel viaducto subterráneo que permite la interconexión entre el puerto y la carretera panamericana. Se ha completado, en la primera fase de construcción del puerto de Chancay, la implementación de 4 amarraderos, incluidos 2 amarraderos de contenedores y 2 amarraderos multipropósitos. Mientras tanto, también está equipado con 730.000 metros cuadrados de área de operaciones de muelle y 270.000 metros cuadrados de área auxiliar integral en el complejo de ingreso. Ahora, completada la primera fase, se espera que el rendimiento anual alcance 1 millón de TEUs y 6 millones de toneladas de carga general y a granel. Costco Shipping Ports ahora está integrando recursos y brindando ventajas para convertir el puerto de Chancay en un puerto inteligente de última generación a nivel mundial. El puerto está equipado con las grúas de muelle más modernas y grúas pórtico automatizadas montadas sobre rieles. Además, se han adoptado varios tipos de sistemas inteligentes y confiables de administración de puerto para cumplir con la operación eficiente con buques de más de 18.000 TEUs. El puerto, la zona logística y la estación de ferrocarril, todos juntos constituyen 3 elementos que permitirán el transporte integral por vías terrestres, ferrocarriles y rutas marítimas. Para maximizar la eficiencia, formarán un excepcional puerto hub y un sistema de servicio en la cadena logística. La integración de todos los medios traerá oportunidades sin precedentes a la cooperación entre la región asiática y Sudamérica con alcance a otros mercados globales. En este caso, el proyecto del puerto de Chancay mejorará en gran medida la construcción de infraestructura en los puertos y la logística del Perú, promoverá el comercio bilateral y profundizará la amistad entre los países sudamericanos y China. Con su inauguración, el puerto de Chancay se convierte en uno de los centros logísticos más influyentes de la costa del Pacífico. El puerto de Chancay, el puerto para todos. Bueno, esta es la visión
no sé si lo pudieron ver, es la visión y por dónde va esto no es un puerto más del Pacífico Sur. Este viene a ser por muchas cosas, una de ellas la ubicación geográfica, por el calado, y ahora les voy a explicar un poco más. Este es su puerto hub, ¿no? ¿Y quién es el socio? El socio es Cosco, ¿no? Cosco Shipping Port, el operador integrado puertos y naves más grande del mundo. Es importante remarcar eso, porque tú puedes tener el puerto más moderno del mundo, pero si no tienes las naves, o tú puedes tener el mejor aeropuerto, pero si no tienes las líneas aéreas, tampoco vas a poder darle vida a un puerto. Este puerto, por eso el socio estratégico que es Cosco, es un puerto que está ubicado en el centro prácticamente de Sudamérica. No es casualidad que Caral, la cultura Caral, que el virreinato, el imperio incaico estaba en el centro, que es el Perú, ¿no? Geográficamente hablando. Y Cosco tiene puertos en todo el mundo, tiene puertos en Holanda, en España, en Bilbao, en Valencia, en Grecia, está en Abu Dhabi, está en Hong Kong, está en Corea, y ahí puedes ver todo el potencial, ¿no? Desde el punto de vista portuario. Pero si después comenzamos a hablar de cuál es la naviera que tiene Cosco, Cosco tiene una naviera de más de 1.400 buques, mueve más de 140 millones de TEUs al año, pertenece a la alianza Ocean Alliance, que son 4 navieras, está Evergreen, está OCL, está CMA y está Cosco. Y con estas 4 navieras mueven más del 45% del tránsito del Océano Pacífico. Eso te da una magnitud de quién es el socio. Y ahora les voy a mostrar todo lo que ya se ha avanzado, porque esto ya no es un sueño, es una realidad, ¿no? Un proyecto que ha sido, les hablé un poquito de la historia para que entiendan desde cuándo viene esto este, desarrollándose, del 2007, ¿no? Yo tuve la oportunidad de ser gerente de proyectos y de logística de Volcán, por eso conozco el proyecto del 2010 y puedo hablar realmente que esto ha sido un súper desafío, pero gracias a Dios hoy día es una realidad y esto abre una oportunidad a todo Sudamérica, no solamente al Perú, ¿no? Por eso les estaba ahí mostrando. Y esta es una visión, la visión que se tiene es un clúster logístico en el Perú Centro, ¿no? Aprovechar la infraestructura de los terminales portuarios del Callao, que es una realidad, que vienen modernizados completamente. Los puertos del Perú en Sudamérica son los más modernos de Sudamérica. Desde hace más de 20 años viene la Autoridad Portuaria Nacional fomentando la inversión en puertos. Los puertos antes que se cree la Autoridad Portuaria Nacional, los puertos del Perú no tenían grúas. Hoy día tienes puertos como el puerto de Salaberry, el puerto de Paita, el puerto de Matarani, el puerto de Pisco, el puerto del Callao y hoy día el puerto de Chancay y más puertos que están hoy día listos para comenzar a activar toda la conectividad de la región de América del Sur. Tiene por otro lado un proyecto que está desarrollando el grupo Volcan, que está en definición de socios, donde es Chancay Park, que ahora lo voy a mostrar. Está el Parque Industrial de Ancón, que viene hace 25 años y que ahora ha tomado otra fuerza. Viene el nuevo aeropuerto de Jorge Chávez, el nuevo aeropuerto de Lima, que es un aeropuerto muy moderno. Y como les comentaba, entonces estos 5 eslabones le dan una fuerza y a un desarrollo para un terminal portuario, que cuando tú normalmente tienes un puerto hub, un puerto concentrador, un puerto que sea de distribución, alrededor normalmente se instalan fábricas a hacer transformación, se instalan centros de distribución. Es por eso que les hago este comentario. Chancay Park es una extensión de cerca de 840 hectáreas, de las cuales se ha dejado inclusive un espacio para la estación ferroviaria, donde tiene un estudio de mercado, un estudio de impacto ambiental, donde tiene definido más de 230 hectáreas para zona industrial, más de 60 hectáreas para centro de distribución logístico, cerca de 85 hectáreas para zonas residenciales,
Obviamente la mitad, cerca de 440 hectáreas, son áreas verdes porque esto es una duna gigante donde ya se ha hecho la primera parte que es el complejo de ingreso, que ahora les voy a mostrar. Y este es el proyecto, ¿no? Este es el plan maestro. Lo que está con rojo es lo que ya está funcionando, está en marcha blanca, commissioning hasta fines de mayo. Empezó el 16 de noviembre, justo con la inauguración de la PEC. Se inauguró el 14 y el 16 comenzó a esta marcha blanca. Hemos movido más de 500.000 toneladas de granos a la fecha. Se han movido más de 65.000 aproximadamente contenedores TEUs, más de 3.000 autos. En esto en marcha blanca, ¿no? Porque todavía se están activando las rutas. Esto no es prender y apagar y cambiar las rutas. Esto va a ser progresivo. Pero el puerto en su master plan son 15 terminales, de los cuales 11 son para contenedores y 4 son para carga diversa, para carga sobredimensionada, para carga break bulk o carga granel. En esta etapa, en esta primera etapa, nosotros hemos construido 4 terminales, 2 de contenedores y 2 de carga break bulk o carga granel o roll on, roll off para autos. La extensión en esta primera etapa son 140 hectáreas. La capacidad inicial es de 1 millón de TEUs y rápidamente se puede ampliar a 1,5 millones, a 6 millones de carga a granel. Entonces, el puerto, si bien es cierto, la gente me pregunta, ¿y cuándo van a estar los 15 terminales? Eso va a depender de la conectividad, de la activación, de la demanda del mercado. Pero el plan master o el master plan, el complejo de ingreso y el viaducto subterráneo están preparados para los 15 terminales, ¿no? Y ahora les voy a mostrar un poco más en detalle cada componente. El puerto tiene 3 componentes: el complejo de ingreso, el túnel, tiene el complejo de ingreso, el túnel y, y la zona operativa portuaria. El complejo de ingreso actualmente ya está, ahí están las oficinas administrativas, ahí está todo el track center, ahí están todos los controles, ahí se están instalando el próximo mes, a mediados de mayo deben estar llegando los escáneres, el 100% de la carga va a ser escaneada. Este es el primer puerto privado de uso público en el Pacífico peruano. Y hago ese comentario porque si bien es cierto es un puerto privado, pero es un puerto regulado por el Estado, 100% regulado por el Estado. Obviamente nosotros no hemos puesto los escáneres. Los escáneres han sido una donación de la aduana americana a la aduana peruana a través de la Embajada de Estados Unidos y están pronto a ser despachados hacia el Perú, donde se van a poner 2 escáneres en el complejo de ingreso y un escáner en la zona operativa portuaria. Hago todo este comentario para un poco aclarar malas informaciones respecto al puerto, ¿no? Decían el puerto es un puerto que van a hacer lo que quieran, que es un puerto privado, que puede ser una coladera del narcotráfico. Falso. El puerto tiene todos los controles del Estado, tanto es así que el Cosco ha construido la infraestructura básica, o sea, las oficinas, los almacenes de la aduana, de SENASA, de todas las instituciones públicas que son obligadas a regularlo. Y también no tiene ningún problema de que pongan escáneres donados por la Embajada de Estados Unidos. O sea, esa es una mayor apertura para esas malas informaciones respecto de que esto iba a haber misiles y el túnel iba a ser mal utilizado. No es así, ¿no? Yo aprovecho este foro para poder aclarar esas malas informaciones que lo que más generan es una confusión y una mala imagen de algo que es beneficioso para toda la región de América del Sur. Y lo voy a decir por qué ahora, ¿no? Bueno, el túnel es un túnel de 1.840 metros, de 14 metros de ancho, de 8 metros de alto, donde tiene 3 vías dinámicas, de acuerdo a la demanda, pueden ser 2 de ingreso o 1 de salida, donde se ha construido inclusive vías elevadas de la Panamericana Norte para no generar atoros y cuellos de botella en la plena Panamericana. Todo eso ha sido parte del CAPEX. Y tienes la zona operativa portuaria donde tienes 4 terminales, ¿no? El terminal número 1 exclusivamente de granos, el terminal número 2 que es de carga
general, carga sobredimensionada que no es contenerizada, o autos para la descarga roll-on, roll-off de autos, o también para el manejo de granos. Y también, ¿por qué no?, para hacer descarga y reembarques, ¿no? Y tienes el muelle 3 y 4, que son exclusivamente de contenedores, y en esta zona, que es la zona sur del puerto, tienes una profundidad de 17,8 metros. Eso es lo que le da la característica de Puerto Hub. Cuando digo Puerto Hub es que puede recibir los barcos más grandes del mundo, que necesitan un calado más de 16 metros y medio, porque los barcos miden 16 metros de fondo, 60 metros de ancho y 400 metros de largo, perdón. Son buques con una capacidad entre 18.000 y 22.000 contenedores, que actualmente no están viniendo al puerto aún. Hoy día están llegando barcos de 15.000, 16.000 contenedores. Ahora les voy a explicar. Y acá va también todo un tema de automatización, ¿no? Este es un puerto prácticamente preparado para trabajar los 365 días del año, las 24 horas. Es un puerto donde tiene un nivel de automatización. Todas las grúas de contenedores del muelle 3 y 4 son grúas pórtico que no tienen operadores. Todas las 15 grúas de patio no tienen operadores y hay 40 vehículos sin tripulantes que trabajan automáticamente. ¿Y cómo trabaja esto? Bueno, antes que llegue la nave, llega todo un packing, una información de todos los contenedores donde están ubicados. Esto se ingresa a un software que le llaman TOS o Terminal Operation System, que sirve para poder configurar la descarga. Entonces, las grúas del muelle 3 y 4 automáticamente comienzan a descargar los contenedores y los suben a unos vehículos. Estos vehículos sin tripulantes se ubican en el patio de contenedores y estas grúas de patio de contenedores la descargan. De la misma manera, el embarque. Las grúas de patio las suben a los vehículos la llevan al muelle y del muelle la descarga la grúa del muelle o la grúa pórtico. Cuando hay operación de control desde el centro de operaciones vía joysticks o estos tipos controles de PlayStation, es solamente cuando llega el camión con el contenedor. O sea, ¿por qué? Porque hay una participación humana. Llega el camión y hay una señorita, un señor que está con un micrófono y con varias cámaras informándole dónde se tiene que estacionar exactamente, porque a veces tiene que retroceder un metro, avanzar un metro, y recién ahí se activa la descarga del contenedor o la carga del contenedor del camión que está con el piloto. No hay personal en la zona de contenedores, que eso también le da un nivel de seguridad desde el punto de vista seguridad del personal y también seguridad para que no sean preñados, como dicen, los contenedores con droga. Y confirmando que todos estos contenedores van a ser escaneados, ¿no? Que eso es importante. Acá les muestro un poquito lo que les estaba explicando, cómo funciona esto. Si ven ahí el video. El 85% del equipamiento de la zona operativa portuaria es eléctrica. Las grúas son eléctricas, los vehículos son eléctricos, los cargadores de contenedores son eléctricos, los camiones sin tripulante y los camiones con tripulante de patio son eléctricos, las pickups son eléctricas. Lo único que no es eléctrico es el cargador frontal para el movimiento de granos, por el momento. Este es un puerto que se adelanta a los objetivos de la Organización de Puertos, o mejor dicho, la Organización Marítima Internacional, ¿no? Que, que ellos están poniendo como objetivo entre el 2030 y 2050 migrar a una energía eléctrica, o sea, no a combustión, al temas de seguridad. Nosotros hemos hecho nuestra propia línea de transmisión al sistema interconectado. La energía que utilizamos es energía comprada al sistema, pero solamente energía renovable, eólica, solar o hidráulica. Por consiguiente, nuestra generación de huella de carbono es prácticamente neutra.
Eso te demuestra un poco el nivel tecnológico que hemos apuntado con este puerto. Cuando digo hemos, es porque se ha hecho un esfuerzo enorme, los socios peruanos y los socios chinos, ¿no? ¿Qué más importante remarcar? El tema del tratamiento de agua y el agua que se utiliza para la operación es con su propia planta desalinizadora del mar y su propia planta de petar, osmosis inversa, ¿no? Entonces tú tienes un puerto prácticamente autónomo desde el punto de vista de no dependencia de los servicios básicos de la ciudad vecina. Importante también el tema de seguridad. Se están instalando 1000 cámaras más. Actualmente hay 300, van a instalar 1000 cámaras más. Acá le muestro un poco la foto de cómo va a ser el sistema de los escáneres para la carga, ¿no? Que es muy importante. Los camiones pueden pasar a 15 kilómetros por hora y son escaneados y no generan ningún cuello de botella. Y no es que se va a escanear alternativamente, aleatoriamente, se va a escanear al 100% de la carga que salga del Perú, ¿no? Por lo menos estamos poniendo los mayores controles posibles. Bueno, un poco para involucrar sobre nuestro desarrollo, nuestro compromiso con la comunidad de Chancay. Nosotros hemos desarrollado estudios de preinversión. Hemos firmado un convenio marco con el gobierno regional de Lima y la municipalidad de Chancay y Cosco para tener un vehículo legal para poder desarrollar estudios de preinversión y destinar fondos para estos estudios. Estudios de preinversión vienen a ser estudios de factibilidad, que le dan una partida, un código único de inversión que se crea en el Plan Multianual de Inversiones del Estado y recién con eso el Estado puede comenzar a generar proyectos. Normalmente eso lo realiza el gobierno local o el gobierno regional, pero ante la falta de presupuesto y ante la alta rotación de gobernantes que hemos tenido, porque el proyecto comenzó con el presidente Pedro Pablo Kuczynski y estamos terminando con la presidenta Dina Boluarte. Ha sido realmente todo un desafío crear este puerto en este tiempo con tanta rotación de funcionarios, pero sí se ha podido avanzar. Gracias hoy día puedo decir con mucho orgullo, porque somos parte de este desarrollo de la comunidad aledaña y la zona de influencia, ya se creó el Fondo de Desarrollo Social de todo lo que son los impuestos que se van a cobrar de aduaneros, arancelarios, aduaneros, se va a destinar un porcentaje para Chancay, ya se creó la Autoridad de Infraestructura Autónoma de Chancay para el desarrollo de Chancay. Chancay es una ciudad muy pobre, una ciudad que adolece de servicios básicos como hospitales de calidad, como comisarías de calidad, como centro de estudios de técnicos o estudios superiores. Hemos podido hacer algunas obras como un mercado de abasto, hemos podido hacer un polideportivo por horas por impuesto. Hemos hecho el estudio de preinversión de una planta de tratamiento. Hoy día ya la CAF está desarrollando este proyecto, lo está haciendo mucho más grande y también está haciendo un proyecto de agua potable. Entonces, todo eso son noticias positivas que generan, que gatillan un puerto como este, de esta magnitud, que es lo que quería un poco explicarles, ¿no? Hoy día ya se salió la nueva ley de cabotaje para poder hacer transporte marítimo entre puertos nacionales y con barcos que no sean necesariamente bandera nacional, que era un poco el freno que había para el cabotaje. Y ahora les voy a explicar un poco, bueno, hemos tenido un programa de compensaciones por las molestias de la construcción del puerto. No olvidar que alrededor del puerto hay gente muy humilde, gente con condiciones que se ha autoconstruido sus viviendas, autoconstrucción que no necesariamente han seguido los protocolos de seguridad debidos. Bueno, hemos ayudado en compensaciones por las molestias de ruidos, por las molestias de vibraciones, por las molestias de tránsito de vehículos, pese que el puerto ha tenido una ventaja muy grande porque hemos tenido dentro de la propiedad privada, de los 6 millones de material que se han movido para la construcción del puerto, 4.800.000 toneladas han sido propiamente de nuestra cantera dentro. Entonces ha evitado también ese. Y dentro de la cantera se creó una fábrica de acrópodos, se creó una fábrica de pilotes, se creó una fábrica de losas prefabricadas y dos plantas de concreto. Y todo esto ha ayudado a que el puerto tenga un costo de no más de, ha costado $1.300 millones. ¿Por qué? Porque tenía su propia cantera,
¿Por qué? Porque a 14 metros del suelo del fondo marino, a 14 metros se encontraba la roca, cosa que los pilotes no tienen que ser pilotes de 80 metros, sino de 40 metros. Entonces han habido muchas variables, gracias a las bondades naturales, para poder hacer este puerto en estos costos y obviamente el impacto menor posible en las molestias para las comunidades. Se han firmado líneas base, más de 3.000 casas, a tomar foto con un perito, con el dueño de la casa y Costco, donde Costco se compromete a dejarlo en las condiciones, en las mismas condiciones que se empezó el proyecto. Ha sido muy, muy desafiante realmente, pero con mucho orgullo y creo que para el orgullo de todo Sudamérica, este va a ser el puerto el punto de inflexión de la economía de Sudamérica, ¿no? Acá les hablo un poco cuánto es el costo total con el plan máster a su totalidad, son más de 4.000 millones de dólares. Y acá les voy a pasar un video de cómo está hoy día el puerto, ¿no? Ahí ven el complejo de ingreso, los controles, ahí van a estar los escáneres. Esta es ya la rampa de ingreso al túnel. Como les decía, el túnel mide 14 metros por 8 metros de alto, 1.840 metros de largo. Ha sido construido prácticamente del 75% debajo de arena, muy poca roca. Así llegaron las grúas armadas de China en 5 barcos, una ingeniería y una logística increíble, ¿no? Un desafío a la ingeniería. Ahí está el rompeolas, que mide 2.7 kilómetros, también una obra de ingeniería monstruosa. Ahí está el almacén de granos, las oficinas de operaciones, están el muelle 2 descargando vehículos, el muelle 3 y 4 con contenedores, están los remolcadores, toda esa rada es la que mide 17.8 de profundidad. Están los acrópodos, se fabricaron 24.000 acrópodos, que es para disipar la energía del mar y proteger el rompeolas. Ese es el puerto ya funcionando. Obviamente, esto es progresivo, ¿no? Ya hemos recibido más de 60 naves, más de 60.000 contenedores, más de 3.000 vehículos. Así era antes, mira cómo es ahora. Más de 500.000 toneladas de granos. Bueno, esto es lo que era y esto es lo que es ahora. El puerto de Chancay, el puerto para todos. Y esto, obviamente, gracias a muchas ventajas, la ubicación geográfica, como les comentaba anteriormente, Sudamérica nos ven como un bloque. Sudamérica están todos los recursos naturales, en Bolivia, en Perú, en Chile, en Colombia, en Ecuador, en Brasil, en Argentina, en Uruguay. O sea, Sudamérica es la despensa hoy día del mundo. Y hoy día tenemos una llegada al mercado más grande del mundo, que es el mercado asiático, más de 4.000 millones de habitantes. Y tenemos a Brasil, que es la novena economía del mundo, el principal abastecedor de insumos, de alimentos del Asia. Tenemos tratado de libre comercio prácticamente con todas las potencias del Pacífico, lo que da por delante todo un desafío al desarrollo de un clúster logístico industrial. Actualmente, o mejor dicho, antes del puerto de Chancay, las rutas para poder llegar al Asia, todos los puertos de América del Sur, del Pacífico, iban caleteando hasta México o hasta Long Beach y recién cruzan el Pacífico. Hoy día con el puerto de Chancay ya es una realidad. Ahí estoy hablando muy conservadoramente de 10 días, pero ahora les voy a mostrar ya las rutas ya que están funcionando todas las semanas. Y acá te demuestra pues todo este impacto que les enseñé en el video y acá lo pueden ver, que esto da una oportunidad enorme a todo la agroexportación, a los productos perecibles para poder llegar a un mercado tan gigante como es el asiático en 23 días, ¿no? Brasil es el gran desafío, conectar Brasil con el Pacífico. Ustedes deben haber escuchado de la ministra Simona Tebet, que está liderando en Brasil, que fue candidata a la presidencia, quedó tercera en la primera vuelta, después en la segunda vuelta
se alió con Lula y hoy día ella su desafío es conectar Brasil con el Pacífico y más aún ya que tienes una conectividad directa del Perú hacia el Asia, ¿no? Brasil no tiene la cantidad de tratado de libre comercio que tiene el Perú, se puede hacer parte de la transformación también en el Perú. El costo de energía, el driver principal para hacer transformación o industria, que son los centros industriales, es la energía. Y el Perú es uno de los más competitivos de la región de la energía por sus bondades naturales. Entonces, todo esto va generando un círculo virtuoso positivo, un espiral positivo económico, ¿no? Este es el nuevo mapa que se debe de marcar en las rutas. eh, y esto es lo más importante, ¿no? Que creo que ustedes y Bolivia también se va a beneficiar. Es que ya existe una ruta directa de Chancay a Shanghai, que se llama numerada la WSA5, que llega en 23 días. O sea, todos los viernes en la tarde llega un barco de China y sale el domingo en la madrugada con destino a, a China. Y regresa con la ruta WSA3 en 25 días, que actualmente sí necesita México porque todavía no hay suficiente demanda en América del Sur para llegar directamente con todos los contenedores. Eso yo creo que va a ir aumentando de acuerdo a la conectividad de la región de América del Sur. Y ahí está nuestro gran desafío, ¿no? Eh, lo otro importante también de considerar es que ya están funcionando semanalmente estos feeders que salen de Lirquén, San Antonio, Callao, Chancay, otro que sale de Antofagasta, Iquique, Arica, Callao, Chancay, semanal, buque de menor envergadura, ¿no? Buque de 3.000, 4.000 contenedores, tengo entendido. Otro feeder, el tercer feeder es del norte, que viene de Balboa, Buenaventura, Guayaquil, Chancay, Callao. Entonces, esto, para los que me están escuchando, es una oportunidad enorme, ¿no? Porque reduce los tiempos más de 10 días para llegar al Asia. Normalmente del Callao te tomaba mínimo 35 días llegar al Asia. Hoy día vas a poder llegar en 23. Y sobre todo para todo lo que es carga perecible es una gran oportunidad, ¿no? Para todo el comercio. Estos son los nuevos corredores. Puertos que antes no tenían rutas, como el puerto de Dalian, ya es una realidad. O el puerto de Qingdao, el puerto de Shanghai en 23 días, el puerto de Dalian en 26 y el puerto de Qingdao en 33. Esta presentación asumo que la están grabando, Narda, yo creo que es importante que lo tengan y obviamente estamos siempre atentos a cualquier consulta. Hoy día ha estado el embajador de Brasil por tercera vez en el puerto, han venido gente de Brasil, una delegación muy grande, hemos recibido gente de Bolivia, hemos recibido gente de Colombia, hemos recibido gente de Ecuador, gente de Chile, está viniendo gente de Guatemala, está viniendo gente también de Argentina. Entonces, esto le cambia toda la cara al comercio marítimo del Pacífico y sobre todo del bloque de América del Sur, ¿no? Que nos tenemos que ver como un bloque. Y bueno, esto trae menores costos para todos, productos más competitivos, le da un peso a la región, al Perú, nuevamente como era históricamente, ¿no? O sea, el Perú del Callao se manejaba antiguamente todo el transporte marítimo, hoy día va a ser de Chancay. ¿Cuáles son los desafíos? Yo creo que el desafío de los terminales portuarios ya es una realidad en el Perú, en el norte, en el sur, en el Callao, en Paita, en Salaverry, los puertos ya están modernizados gracias a la Autoridad Portuaria Nacional, a la inversión extranjera. No le ha costado al gobierno directamente ningún sol, más bien le ha dado una activación comercial. Están pronto en segunda instancia ya a aprobar la ley de las zonas económicas especiales, que lo que hace es generar condiciones tributarias para que en los primeros años no haya el cobro del impuesto a la renta y esto pueda generar la importación tecnológica, aprovechar los recursos naturales que existen en América del Sur, transformarlos y también generar trabajo, ¿no? Hay intereses de Colombia, hay intereses de Brasil, y no descarto Bolivia, que quieran también unirse a todos estos beneficios y estos desarrollos
importación de tecnología que va a generar transformación y eso genera valor agregado para todos. Y el gran desafío hoy día es la conectividad en el Perú y la conectividad en la región, ¿no? Yo siempre digo, las potencias son potencias porque tienen ferrocarriles, que son las arterias que irrigan un país. Y Sudamérica sigue siendo un país, una zona subdesarrollada, tercermundista, porque no tiene la conectividad. Y yo creo que este puerto puede gatillar la conectividad. Brasil está interesado en un ferrocarril bioceánico, ¿no? Para cruzar de Perú a Brasil. En la costa ya se está comenzando el ferrocarril de Lima a Barranca a Trujillo, hacia el norte, de Lima a Ica. El plan es de Tumbes a Tacna, y yo estoy seguro que ahí también se va a conectar toda la red ferroviaria que existe, que está aislada y que faltaría solamente mejorarla. Y esto no se hace en un día, ¿no? Pero esto se deja ya como se dice, la ruta, la hoja de ruta para un desarrollo y oportunidades para todos, ¿no? Sudamérica lo que necesita es oportunidades y conectividad, ¿no? Y la conectividad va a hacer que vaya desapareciendo la minería ilegal, el narcotráfico, la tala ilegal de árboles, porque hay presencia del Estado con conectividad. Entonces, por eso es el gran desafío, y ahí se tenía que pensar como una sola, como un puño que es Sudamérica, en conectar con ferrocarriles Sudamérica, ¿no? Europa es lo que es por los ferrocarriles, ¿no? Estados Unidos es porque tiene ferrocarriles 6 líneas de este a oeste, ¿no? Entonces, el día que Sudamérica comience a tener una visión global al margen de las ideologías, Sudamérica va a poder salir de donde está y no estar viviendo solamente la época de que subió el precio del guano, subió el precio del salitre, subió el precio de los metales. No, ya hay una conectividad y hay un mercado muy ansioso, un mercado demandante como es el mercado asiático. No es solamente China, no es solamente Corea, no es solamente Japón, también está la India que viene con mucha fuerza. Entonces, esto es un poco lo que yo les quería explicar, quería contarles. Acá hay algunas fotos. Y esa es la presentación. Bueno, acá hay un poco de desarrollo urbanístico a futuro de Chancay, que no somos ajenos, que queremos que crezca ordenadamente, que muchas veces nuestras ciudades no crecen ordenadamente porque no hay una línea de largo aliento o long term, ¿no? Normalmente los planes, me decía el embajador cuando yo estaba preocupado con todos estos problemas, me decía, ustedes los occidentales piensan en 5 años nomás, ustedes tienen que pensar a 30, 40 años. Y así se hacen naciones, así se hacen desarrollos de países, ¿no? Y por eso hay que apostar a largo plazo. No necesariamente el que esté hoy día en el gobierno va a poder romper la botella de champán, pero va a ser parte de este desarrollo. Y yo estoy seguro de que si comenzamos a pensar como nación, no como Perú solo o como Bolivia solo, sino como región, ¿no? El mundo nos ve como un bloque de Sudamérica. Y eso lo que tenemos que es conectar a Sudamérica, y donde uno es más competitivo en ciertos productos, capitalizar donde uno es más competitivo que en otros y generar esas sinergias por el bien de todos, ¿no? Eso es todo. Muchísimas gracias y quedo atento a cualquier pregunta. No escucho, perdón. Mario, muchísimas gracias por la intervención. Primero me disculpo por el mute al inicio, tenía unos problemas técnicos, me disculpo con todos. Por eso no te di la bienvenida apropiada, sabes que es propio de la tecnología. Te agradezco mucho la intervención. En 12 días ya nos tendrás con la delegación de Limors nuevamente en Chancay. Yo tendré el gusto de visitarlos nuevamente, ya que conozco el puerto. Te agradezco mucho la visión con la que nos has expuesto y el amor con el que has expuesto Puerto Chancay, quitando también algunos mitos que existen y más para nuestro público boliviano que pues está muy entusiasmado de conocer Chancay y hacer negocios. Tenemos empresarios privados asociados a Limors que serán los que te estarán visitando, ¿no? Sé que hay mucho por hablar de Chancay, sé que hay muchas cosas por decir, explicar y no nos bastaría ni siquiera una sesión. Seguramente te tendremos en un próximo ciclo de conferencias. Ya como ves, los ponentes estarán complementando todo esto, lo que es del cabotaje y demás, pero como bien lo dices, es un hub logístico y va de la mano con el resto de puertos, ¿no? Y todo lo que va a mover la logística en Sudamérica. Te agradezco muchísimo
el tiempo y te dejamos con el moderador, te quitamos unos minutos más para que nos puedas ayudar con el tema de alguna duda que surja entre los asistentes que te quieran hacer, porque esta oportunidad es única, ¿no? Siempre Mario de las Casas, personal de Costco, está ahí a la vista para poder hacer unas preguntas. Encantado. Ex- Quedo atento. Exacto, estimada Narda. Muchísimas gracias, Mario, por la excelente exposición que hemos tenido. Hemos escuchado de tu parte, clara y enriquecedora, ¿no? Por favor, a todos los participantes, estamos habilitando lo que es el sector de preguntas para el expositor. Él la va a estar contestando. Alguna persona que quiera realizar alguna consulta, el micrófono está habilitado. Bueno, creo que ha sido bastante claro. Creo que están He querido ser Gracias. lo más toda la didáctico, pero estoy atento. exposición. Toda la Anonadados con información todo lo de que nos ha Chancay. brindado ha sido Me da clara. gusto que no hayan preguntas porque significa que han entendido, ¿no? Exacto. Aló, muy buenas. Supongo que Pero no, analizando al también tu final mecanismo. yo quiero dejar un mensaje, ¿no? Yo quiero dejar un mensaje que creo que es la oportunidad de oro para Sudamérica, ¿no? Porque estamos hablando de un mercado de más de 4.000 millones de habitantes, donde tienes 1.300 millones y pico en China, de los cuales 300 millones son gente pudiente, capacidad adquisitiva, de la misma manera en la India, y ya sumando Japón, Corea, o sea, las oportunidades están. Hay que visualizarlas y pensar en... Yo sé que es un poco romántico lo que digo, ¿no? Pero si Sudamérica no se une, nunca vamos a salir de donde estamos. Y la única forma de unirnos es conectándonos físicamente con los ferrocarriles y sobre todo con el comercio, porque el comercio es la forma que las civilizaciones se conectan, ¿no? Históricamente. Ahí creo que había un señor Juan Carlos Poma. Exacto. ¿Cómo está? Estimado Juan Carlos, tiene el micrófono. Muy buenas noches. Muchas gracias por la ponencia, señor Mario. Muy buena ponencia, muy buena información para nosotros los bolivianos. Em, Me parece muy buena su visión en crear, en hacer Sudamérica unida, ¿no? En ser una sola potencia para poder competir con con todos los recursos que nosotros tenemos. Una pregunta. Tal vez no es parte de su eh, exposición, pero ¿hay algún plan sobre lo que es el transporte desde el puerto hasta la frontera de Bolivia, por ejemplo? ¿Se está planeando algún plan para que los contenedores lleguen seguros hasta el puerto, hasta la frontera de Bolivia? Bueno, yo no tengo ahorita mapeado exactamente todas las rutas, ¿correcto? Porque nosotros somos el puerto. Obviamente, el puerto, al ser un operador integrado, tiene la capacidad, en el sentido figurado, el músculo, para inmediatamente poner más feeders, de ser necesario. Porque lo que se tiene que hacer es, o sea, yo te acabo de mostrar un feeder que es, ustedes pueden ver cuál es tu conectividad hacia Iquique o hacia Arica, ¿no? O hacia Matarani, ¿no? Hoy día está la IRSA Sur, que es una vía terrestre subutilizada, que lamentablemente más está utilizada por el narcotráfico y la minería ilegal, pero que ya está agarrando fuerza porque Brasil, ponte, trabajaba su aduana 3 veces a la semana. Ahora va a trabajar todos los días, porque ya Brasil ya vio que sí, no tiene que irse hasta México, sino hasta Chancay. Y en ese sentido, eh, tengo entendido que hay rutas de Bolivia que hoy día están funcionando que se podrían activar o mejorar. Y ahí ya entra a hacer un trabajo también de cancillería, ¿no? La Cancillería peruana con la Cancillería boliviana
con la Cancillería brasilera y comenzar a tener una visión integral, ¿no? Que ese es el gran desafío. Eso es lo que te puedo explicar. Pero rutas, actualmente ustedes, para cuando salen al Pacífico, creo que están saliendo por Iquique, ¿no? Desconozco. Sí, en Sí, realidad por eso incluso el título del ciclo de conferencias es que por acuerdos y también por un tema de trayectoria, tradición, la mayoría de la carga boliviana de importación y exportación sale a través de estos puertos, ¿no? Pero hay demoras y hay muchas observaciones que también son parte de este ciclo de conferencias. Es por eso que queremos mostrar las ventajas de todos los puertos peruanos, ¿no? Claro, o sea, hoy día tú tienes un puerto en Matarani, hoy día tienes puertos, el puerto de Tisur, ¿no? O sea, que puedes hacer el cabotaje rápidamente de Matarani hacia Chancay, vía marítima, que es la mejor autopista, el Océano Pacífico, ¿no? Y ya tienes los puertos preparados, todos los puertos están preparados. Entonces, dependerá del origen de la carga, el destino de la carga y de los costos y el factor, qué tanto pesa el factor tiempo, ¿no? Porque puede haber, el tiempo es dinero, porque el tiempo, si tú reduces tiempo, puedes reducir inventarios, y reducir inventarios es reducir costos inmovilizados. Entonces, de ahí va la necesidad y realmente el desafío, ¿no? De cuál es la mejor ruta, la más eficiente. Y no les puedo hablar ahorita, no tengo una presentación de las rutas terrestres, pero sí les puedo decir que ya existen alimentadores portuarios en el sur, ¿no? Uno en Lircuen, San Antonio, y otro es Antofagasta, Iquique, Arica. Y si la demanda lo da, se pondrán feeders de Matarani, ¿no? Ese es un poco que le puedo hablar en general, ¿no? En marco, en macro, como se dice. Yo, Narda, yo te voy a pasar el contacto del gerente comercial de Alonso Guinán por WhatsApp para que tú le puedas pasar el correo y a través de ese correo comenzar a entrar más en detalle en los temas comerciales que de repente quieren ver y tener información al respecto. Lamentablemente yo no tengo toda esa información en la cabeza, yo veo más el tema corporativo integral, ¿no? Y eso es lo Sí, que les puedo claro. decir. No sé qué opinan. Sí, claro que sí. Y bueno, la delegación que estará con nosotros visitando Shanghái, pues tendrá la oportunidad también de reunirse con el área comercial y hacer un acercamiento ya más real, ¿no? Con lo que es Costco. Y agradecemos toda la exposición que nos has dado. Creo que hay una pregunta más, si es relacionada con la presentación de nuestro querido Mario. Creo que Araceli, por favor, puede intervenir. Te acabo de pasar el dato, Narda, Gracias, Mario. para que si lo puedes poner tú ahí en bueno, yo lo puedo escribir acá, ¿no? Lo voy a escribir acá en el chat, ¿ya? Ya, claro que sí, tienes la libertad. Señor Alonso Guinán, Buenas ya, tardes. gerente comercial, correo a Guinán. Ahí lo están viendo, ¿no? Sí, sí. Tengo que hacer un double check para que no se vaya a ver errores. Ya está. Gracias, Todos los Mario. temas comerciales, no duden en escribirle y obviamente en mi caso, mi correo también, en caso necesiten un feedback y que no le estén dando, bueno, ya nada, tiene todos mis datos, pero voy a terminar de poner mi CSV. Sí, como ven, Costco es muy abierto a todo el público y siempre está dispuesto a ayudarnos. Mira, yo lo único que les puedo decir es que este ha sido un gran desafío. Ha habido mucha resiliencia, mucho trabajo pro Perú y pro la región. Acá hay gente que ha jugado todo su patrimonio desde el punto de vista privado peruano
por apostar por esto, porque estamos convencidos que esto va a ser el punto de inflexión de la economía de la región. Puede sonar Sí. muy romántico, pero es totalmente viable. Y cuando en el 2010 yo hablaba de este puerto, nadie me creía, ¿no? Bueno, ya está. Es una Con realidad. pasión y soñando se hacen las cosas, ¿no? Entonces tenemos que no parar de soñar en la conectividad física. Hoy día el mundo está conectado virtualmente, más no físicamente. Y nosotros necesitamos que nuestros pueblos puedan tener oportunidades, del de pie, del de escritorio y del de auto, que todos tengan oportunidades de crecer. Eso es el mensaje que les quiero dar y arriba Sudamérica. Gracias, Mario. Sí es, muchísimas Muchísimas gracias, gracias. Mario. Un placer. Bueno, agradecemos, ¿no? Profundamente la valiosa exposición que nos ha brindado Mario, eh, quien nos ha compartido una visión clara de lo que es el puerto Chancay, ¿no? Nos ha mostrado sus experiencias, sus vivencias, él que está ahí viendo día a día, viviendo día a día lo que es el puerto. Muchísimas gracias, agradecerte por la exposición, como se ha indicado anteriormente, clara y pues... como indicas, ¿no? Abriendo nuevas perspectivas para lo que es el comercio exterior boliviano, nuevas oportunidades, nuevas rutas, entender que no solamente tenemos lo que es, o tenemos la vía que es Puerto Arica o Puerto Iquique, sino también hay otras rutas por parte de Perú, ¿no? Muchísimas gracias, Mario. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad y nada más que agradecerles su tiempo. Buenas De igual noches. manera, agradecidos. Gracias. Saludos, Bolivia. Saludos, Mario. Ya nos veremos. Nos vemos. Bueno, creo que vamos a seguir con la siguiente exposición. Si se han quedado algunas preguntas, por favor, escríbanlas o al grupo de WhatsApp Bueno, con para eso que hemos las dado podamos hacer finalizado lo llegar. que es el primer. Nada, por Hola, hola, se me colgó alguien por ahí. Bueno, aprovecho de dar la bienvenida a nuestro segundo expositor, nuestro querido Luis Enrique Méndez, presidente de la CAMEX, una amplia trayectoria, más de 15 años de experiencia en el sector profesional. Tenemos un extenso currículum para hablar de él que ya se los he pasado vía WhatsApp. Por favor, no me hagan repetirlo de nuevo, porque voy a tardar más de 20 minutos solo en presentar a Enrique. Y bueno, él nos estará hablando de las oportunidades de negocio con Puerto Chancay, ¿no? Sin más, estamos frescos sobre la información de Chancay. Quiero dar la bienvenida, Enrique, por disponer de una hora de tu tiempo. Sé lo ocupado que estás, la diferencia horaria, que te estamos haciendo trasnochar, pero agradezco mucho que te tomes el tiempo para hablar con nuestro público. Hola, Narda, más bien muchísimas gracias. Espero que la señal esté llegando bien. Me informan cualquier baja de la señal y encantado de colaborar y complementar lo que Mario ha expuesto. Gracias. Bien, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Enrique Méndez, soy presidente de la Cámara Peruana de Comercio Exterior. Voy a hacer bajar, digamos, pasarlo a un tema micro, lo que se ha visto de una manera macro. Básicamente muestro un poco lo que es Perú. Básicamente es la variedad de productos que nosotros manejamos y lo hago como un símil de lo que también tiene Bolivia, ¿no? Esta riqueza que nosotros manejamos a través de los microclimas, a través de nuestros Andes, de toda la parte que contribuye, ¿no? Nuestra zona tan diversa que es básicamente nosotros como países andinos que somos. Entonces, en el caso de Perú, nosotros durante los últimos años tuvimos mucha variedad de productos y esto en principio era muy complicado de manejar. Poco a poco la política, creo que más llevada del sector público, sino por el sector privado, terminó de concentrar las exportaciones en pocos productos priorizados. Y nos fuimos a un modelo muy similar al modelo chileno, ¿no? En el que era mejor ser buenos en pocos productos
que ser, digamos, pequeños en muchos productos. Entonces, hay cadenas que se han priorizado en Perú. Nosotros en la parte agrícola hemos terminado de pulir ese tema de las exportaciones de productos en los que nosotros concentramos mayor ventaja comparativa y competitiva, ¿no? Entendiendo que sale de un tema mejora tecnológica como es el arándano peruano y que también es un tema de ventaja comparativa como son la palta y otros productos que por clima nosotros tenemos la posibilidad de producir y exportar más, ¿no? Entonces, parto por este análisis micro que básicamente me lleva a este siguiente cuadro donde nosotros el 2024, solamente colocando uno de estos productos en el cual somos segundos de exportación del mundo, detrás de México, nosotros en lo que es exportación de palta, viendo los reportes 2022, 2023, 2024, 2025, el 2024 básicamente nosotros exportamos de palta el total de 1.400 millones de dólares, ¿ok? Ese es el monto exportado en 2024. Y esta exportación básicamente se hizo a través de exportación marítima del Callao, principalmente, ¿no? Luego teníamos Salaberry, Pisco, Paita, que son puertos donde tenemos ahí un conjunto de exportadores que sacan producción de estos puertos, pero se entiende que las rutas marítimas más establecidas siempre han estado en el puerto del Callao, ¿no? Salaberry, Pisco, Paita, Pimentel, Chimbote son puertos que operan directamente con exportadores grandes que traen rutas a medida, ¿no? Podemos decir que son tipo charter, son operaciones que se van llevando de forma especial para estos grandes exportadores. En el 2024, como verán, ya empezamos con el tema de Puerto de Chancay. O sea, el 2024, en los últimos meses del año, como bien lo conocen, empezamos las operaciones con Puerto de Chancay y lo que ya tenemos ahora en el 2025 es este cuadro que lo he sacado recién a fines del mes pasado. O sea, esto está a fines de marzo, entendiendo que la campaña de palta recién empieza. O sea, estamos ahorita en el 10% del volumen exportado. Como ustedes verán, 1.400.000 millones. Ahorita estamos en 142 millones de dólares de exportación. Entonces, estamos al 10% de arranque de la temporada de palta, pero a esta foto, en este momento, a partir de marzo, tenemos que Chancay ya representa básicamente la primera vía por la cual nosotros sacamos el producto al mercado internacional, seguida de la marítima y el Callao, que era un tema que hace años era improbable, ¿no? Entonces ya estamos directamente, ya no solamente en marcha blanca, porque ustedes recuerden de que Puerto de Chancay todavía tiene una fase de operatividad que se está desarrollando a medida que se está haciendo la marcha blanca, pero todavía no está al 100%. Entonces, ahorita todavía hay ciertas cadenas, hay ciertos procesos que se están mejorando en el puerto y parte de construcción todavía no está terminada. Sin embargo, ya a pesar de todas estas características, ya podemos decir que ya muchos empresarios están ya empezando a manejar el concepto de Puerto de Chancay, ¿no? Acá, por ejemplo, en el 2024 han sido 513 exportadores peruanos y en Puerto de Chancay solamente en estos 3 últimos meses tenemos a 85 exportadores que ya están directamente haciendo operaciones para tampoco indicar de que son solamente las grandes exportadoras, sino ya como que se está haciendo una ruta ya que los exportadores están empezando a usar. Y esto lo manifiesto porque, digamos, si ustedes ya van a empezar a ver oportunidades de negocio en el mercado peruano, hay mucho que nosotros tenemos por desarrollar. Nosotros como país somos un país que hemos venido creciendo, al igual que otros países en la región. No somos el país más competitivo de la región. Sin embargo, hay muchas oportunidades que actualmente en el mercado se están abriendo. Y Puerto de Chancay para nosotros es una oportunidad nueva que nos implica un mapeo de un mercado completamente diferente. Siempre la concentración de los productos han estado para Estados Unidos y Europa, y el mercado asiático era un mercado limitado por el tema de los tiempos de tránsito. Recuerden que teníamos 32 o más días para llegar a los mercados asiáticos y además teníamos el problema de los costos. Entonces ahora con Chancay teniendo una ruta directa, se abre un mercado que no solamente es un país, sino es todo un continente con muchas oportunidades
en la cual no solamente se integra Perú, sino se integra toda la región. Ese es un poco el mensaje. ¿Ok? Entonces, viendo un poco ahora el tema de por qué Perú, por qué no otro país de la región, nosotros, como les mencionaba, no somos el país más competitivo de la región. O sea, nosotros, viendo los rankings de competitividad, estamos todavía por debajo de países como Chile, Colombia. Entonces, definitivamente no hemos sido, digamos, el país más competitivo de la región para que China pueda operar con ellos, ¿no? Entonces, definitivamente ha habido algo que el gobierno chino ha detectado en Perú para poder integrar este concepto de lo que se llama la ruta de la seda, porque todo lo que vamos a hablar a partir de ahora viene por un concepto que es mucho más histórico, un concepto mucho más grueso, un concepto, digamos, más potente que tiene que ver con el tema de la ruta de la seda. Entonces, este es Perú en el cuadro competitivo. Como verán, nosotros en infraestructura no estamos muy bien, tampoco estamos bien en los otros indicadores comparativamente a los competidores regionales con los que hemos estado siempre en competencia. En definitiva, ese es un punto negativo, pero a la vez se convierte en una oportunidad de desarrollo, porque justo cuando Mario mencionaba y ustedes decían, ¿no? ¿Cómo podemos integrar el tema de Bolivia al puerto de Chancay? Entonces, si lo vemos desde el concepto de la ruta de la seda, ya hay, digamos, por la parte china, ya hay toda una serie de decisiones que ya ellos han directamente o están previendo para hacer una integración de Chancay con Latinoamérica, porque básicamente nosotros como Perú somos puerto de entrada a lo que es el mercado latinoamericano. Justo del 21 al 25 de mayo, o sea, prácticamente en un par de meses, se está desarrollando en la ciudad de Xi'an, en China, el foro o digamos el encuentro de la Ruta de la Seda que se celebra cada año. En esas actividades participan delegaciones de distintos gobiernos que van a participar en estos foros de la Ruta de la Seda, donde justamente se van a discutir o se van a plasmar o se van a visualizar estos megaproyectos que ya ellos tienen como de intereses que van a desarrollar en la región y que muchos de esos ya están hasta escritos y lo vamos a ir conociendo poco a poco, pero lo importante acá de esta lectura es indicar de que hay una serie de desarrollos y de infraestructura que son necesarios para hacer las integraciones que lo vamos a venir viendo pronto pasar. Y esto es importante porque si nosotros entramos antes que otros empresarios, digamos, tenemos una oportunidad de desarrollar esto de una manera mucho más ventajosa. Entonces, cuando nosotros vemos Perú en el tema de la ruta de la seda, nosotros esto es lo que tenemos que ver como una visión geopolítica. Saben ustedes que ya a partir de la semana pasada, se ha desatado una guerra comercial muy fea, muy fuerte entre Estados Unidos y China. Prácticamente ya los aranceles entre los dos países están al alza, ahí prácticamente la guerra ya está definida y esto implica de que hay una reconfiguración del comercio. Entonces, nosotros en Latinoamérica no podemos ya depender digamos, de una u otra economía que de pronto pueden entrar en conflicto y nos afectan con sus aranceles o sus políticas proteccionistas. Entonces, ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros como empresarios latinoamericanos? Diversificar, proteger nuestras exportaciones, proteger nuestro dominio de mercado y tratar de ver nuevos mercados y apertura comercial. Entonces, en ese camino, este concepto de la integración que tenemos con China se convierte en una forma de poder justamente tener una medida alternativa a lo que actualmente representa el problema con Estados Unidos. Eh, Ahí podemos verlo de distintos ángulos, ¿no? Porque hay muchos que dicen lo que está pasando en Estados Unidos de una u otra manera nos beneficia porque como latinoamericanos tenemos aranceles menores de lo que podrían tener otros países que compiten con nosotros. Eso podríamos decir que es una oportunidad para entrar al mercado americano, pero lo que sí sabemos es que esto es incierto, o sea, está cambiando,
no hay certidumbre, entonces nos lleva a justamente explorar nuevos mercados. Y uno de esos mercados que tenemos a tiro de piedra y ya está operativo, como ustedes lo están viendo, con el tema de las paltas y otros productos que se están haciendo en el puerto de Chancay, ya podemos decir que tenemos un mercado muy potente en el que podemos prospectar. Un mercado que hasta ahora no lo habíamos determinado porque justamente no teníamos el canal. Y este es el canal que ya actualmente está operativo y es un canal que ya está funcionando. Es un canal que, como ustedes están viendo, ya está al 100% operativo para que los empresarios puedan empezar a usarlo. En la ruta de la seda, acá, algo que siempre se entiende en la logística internacional y es un tema que tenemos que arraigarlo, lo más costoso que puede haber en la logística internacional tiene que ver con el transporte terrestre. Cuando nosotros hablamos de mover un contenedor, digamos, de Chancay, moverlo a Bolivia de manera terrestre, es lo más costoso que puede haber. De mover un contenedor de la interoceánica que está en Puerto Maldonado y llevarlo directamente hacia Brasil es lo más costoso que puede haber. Tenemos la infraestructura ahí creada, pero son costos muy altos, aparte de todo lo que implicaría, ¿no? El tema de desarrollar estos corredores, hacer 100.000 viajes para poder manejar todo el volumen que se desea. Entonces, parte de la ruta de la seda tiene que ver con algo que no va tanto por carretera, sino se concentra en terminales portuarios, en lo que son puertos y en ferrocarriles. Entonces, esos son los proyectos, digamos, que vamos a ir viendo dentro de la elaboración de infraestructura para integrar la región. O sea, los ferrocarriles, los puertos, básicamente es lo más eficiente y eso es lo que ha hecho. O sea, cuando nosotros vamos a ver el mapa de inversiones de China, China tiene un plan que hace muchos años lo desarrolló de la Ruta de la Seda, donde primero integraba todo lo que es el mercado asiático. Luego pasaba el mercado africano, el mercado europeo, y luego teníamos nosotros como Latinoamérica también una participación y hay unos intereses directamente de China en el mercado de Latinoamérica. Y entonces ahí es donde integramos eso, el propio Chancay. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos esa integración y tenemos ese alcance, ¿no? Y si ustedes ven el propio Chancay como un tema geopolítico de la Ruta de la Seda, no hay que ver directamente esto como un tema de Perú, sino se ve como un tema latinoamericano, y si lo queremos ver mucho más de cerca, tendríamos que ver el tema ya a nivel de Brasil, ¿no? Que básicamente sería como que el primer interés que tendría el tema de China con la región, ¿no? O sea, si queremos ser honestos, básicamente China tiene un comercio con Brasil que es el que quiere desarrollar de una manera mucho más eficiente y Chancay se vuelve en una alternativa para integrarlo. Pero ¿cómo entramos a Brasil? Entonces ahí es donde vienen esas redes o esos corredores de ferrocarriles que vamos a ir viendo cómo se dan. En el camino que se van haciendo esas integraciones, todos salimos beneficiados porque se generan nuevas rutas de transportes que básicamente nos permiten integrarnos dentro de estas rutas grandes que se van a ir desarrollando. Estas son las inversiones de China a nivel del mundo y como ustedes verán, estas son las inversiones que se han hecho en el este de Asia, 300 billones de dólares. Luego tenemos acá en el oeste asiático, en Europa, en Norteamérica, pero yendo más que nada a Canadá y Panamá. Recuerden lo que le pasó a Panamá por esas inversiones que se estaban desarrollando con China. Y también Canadá ha tenido este problema de las sanciones americanas. Entonces, acá básicamente lo que se tenía es un concepto de cómo Estados Unidos ha reaccionado, ¿no? Ante el crecimiento de China. Y como ya lo vi imparable, es que justamente ocurre este concepto de la guerra comercial, ¿no? En Sudamérica, acá los intereses, como ustedes verán, en Brasil, Perú y Argentina principalmente. En África ha sido un tema también muy fuerte, acá también tenemos una integración fuerte y ha sido básicamente algo que ha estado debajo de la lupa, ¿no? No ha sido algo que se ha visualizado, pero al momento de ya mirarlo como un tema armado, vamos viendo cómo es el alcance geopolítico de China en la región.
Entonces, si ahora queremos ver el tema de la ruta de la seda, tendríamos que mirarlo más o menos en esta dimensión. La integración de lo que es Latinoamérica con un mercado asiático, que ese mercado asiático ya tiene una integración con todo lo que es el mercado asiático, el mercado europeo, el mercado africano, a través de unas redes complejas de infraestructura que China controla. Y asimismo, en el tema de Latinoamérica, como les digo, llevado esto a nivel ya de los países de la región, conlleva a que el puerto de Chancay requiere justamente la carga, no de Perú, porque Perú es una economía muy pequeña, sino que de las regiones requiere justamente recoger esas mercancías para poder directamente desarrollar una ruta que tenga un tránsito eficiente y llegar a los niveles que Chancay necesita para poder ser óptimo. Acá, por ejemplo, tenemos el descuento de los días, que básicamente es una de las principales características de poner el puerto en esta zona de Chancay. Y básicamente acá están los intereses que ya se tienen, ¿no? En el tema regional. Entonces acá tenemos los productos que Chancay ya está buscando atraer de otros puertos, que ya lo está consiguiendo. Ustedes ya habrán escuchado, ya saben de que ya están haciéndose los feeder o los alimentadores de Ecuador, de Chile, de Colombia. Entonces ya se está desarrollando los proyectos, ya hay empresas interesadas en poder sacar y meter productos a través de Puerto de Chancay. En Puerto Chancay, ¿qué es lo que ya se prevé mover en el corto plazo, ¿no? Y eso básicamente quita también un poco de carga de lo que es la congestión que tiene Callao. Cobre, oro, uva, calamar. De Paita, cobre, calamar, uva, mango. De Ecuador, acá tenemos camarones, langostinos, cobre, banano. De Chile tenemos cobre, cereza, tenemos uva. Y aquí, como les decía, un interés especial en el tema de Santos, porque uno de los productos que más consume China y Asia es la carne de Brasil. Y esa carne de Brasil prácticamente puede representar 4 veces lo que exportaría Perú hacia el mundo. Entonces, esa producción y ese tamaño del puerto de Santos en Brasil se lleva principalmente por estos productos que China quiere mejorar a través de esa logística que tenemos con Puerto de Chancay. Entonces vamos a ver esa dinámica, cómo se logra esa integración y cómo estos productos que están acá salen directamente por el puerto de Chancay. La primera forma de hacerlo, como habíamos mencionado, puede ser de una manera terrestre, interconectando esto de Brasil con Perú y llevándolo hacia Chancay, pero como decimos, no es muy atractivo para el empresario chileno, para el empresario, perdón, brasilero. Sin embargo, ahora con el tema de los ferrocarriles, ahí es donde directamente esto tendría un poco más de valor y tendríamos que verlo en una proyección de unos años hacia adelante. Igual con el tema del puerto de Cartagena, Colombia. Entonces, básicamente esa sería una reconfiguración, o sea, por eso es que ya se habla de que el puerto de Chancay reconfigura el comercio regional, ya no tenemos esas rutas inicialmente manejadas a través de Panamá, sino ahora ya tenemos rutas a través de la región con conexiones directas a Asia, ¿no? Que es básicamente lo que nosotros estamos viendo. Y el concepto de hub, ese concepto de hub latinoamericano, es un concepto que todavía está directamente como propuesta. Todavía no se va a lograr el hub latinoamericano de Chancay como hub de Latinoamérica hasta llegar directamente a terminar esas fases de construcción que se tienen. Entonces, estamos ahorita 2025, tenemos una primera fase que llega hasta el 2030, y si es que queremos hablar de un concepto de hub, todavía tenemos que esperar hasta el 2035, por lo menos, que es el tiempo que puede demorar que se termine la segunda fase de Puerto de Chancay para llegar a esos niveles óptimos de carga que se están previendo. Pero básicamente esto sería ya, digamos, a futuro, las rutas que se estarían manejando a través de Chancay, ¿no? Entonces, acá siempre hay que dar hincapié a lo que realmente es el core del negocio, donde es el interés fuerte que tiene China con la región, ¿no? Que básicamente sería principalmente Brasil. Integrando Brasil, que es la economía más grande de Latinoamérica, todos los demás países estarían dentro de esa integración, ¿no? Entonces, por eso es que hay muchos proyectos que se están visualizando. Esto se hace a través de las gobernaciones. Acá tenemos los gobiernos regionales que justamente
parte de ellos están yendo el 21 al 25 de mayo a Xi'an para justamente tener encuentros con los funcionarios chinos para visualizar estos proyectos de integración. Entonces, ellos van, o sea, los gobernadores van con sus proyectos de cómo pueden desarrollar esas integraciones para Brasil a través de Pucallpa, a través de Puerto Maldonado, a través de distintas regiones, pero los chinos, como les digo, ya deben tener una lógica, deben tener un interés de lo que quieren desarrollar. Entonces, ahí es donde se tienen que dar las negociaciones y luego los acuerdos para que se pueda desarrollar. La diferencia de esto como un tema público, que saben ustedes que la parte pública siempre demora, es que como se maneja por capitales privados, que es como se ha hecho el puerto de Chancay, corre a una velocidad mucho más rápida. Entonces, eso es algo que nosotros lo tenemos que ver como un potencial, una oportunidad, porque esto va a correr de manera privada, no va a depender del tema de los presupuestos públicos o de la burocracia del sector público, ¿no? Esto se maneja de forma privada. ¿Ok? Entonces acá es básicamente esas oportunidades que se integran. Acá tenemos Perú, pero como entrada directa al mercado brasilero y esa integración es la que finalmente daría, ¿no? Ese concepto de la ruta de la seda y la integración que se manejaría. Acá, como verán, hay distintas formas de acceso, pero como ven, lo más fuerte es el tema de los proyectos a través de los ferrocarriles, ¿no? Hacer corredores bioceánicos, pero basados en no traslados de mercancía de forma terrestre, sino a través de ferrocarriles, ¿no? Entonces, ese básicamente es la forma en la que se está manejando actualmente. ¿Ok? Entonces, esos son desarrollos que nosotros vamos a ir viendo. Esto están, como les digo, en muchos proyectos se están desarrollando, pero ya en breve tienen que empezar a visualizarse, ¿no? Y esas integraciones abren potencialidades en el norte, en el sur, en el oriente, para todos los países que van a estar directamente involucrados en este proyecto. ¿Ok? También recuerden ustedes de que no solamente tenemos al puerto de Chancay como única, digamos, único puerto potencial, sino tenemos también estos puertos de Marcona, Matarani y lo que se han visualizado que tienen un potencial de ser directamente equivalentes al puerto de Chancay, por lo que llaman el calaje, ¿no? El calado, el calaje que es la profundidad del agua para que pueda justamente ingresar un buque, estos post-Panamax, estos buques enormes de 24.000 contenedores que básicamente le dan esa posibilidad de que el Perú pueda seguir integrando otros puertos de la región para hacerse cada vez mucho más potente. Entonces, terminaríamos esta parte del mapa para visualizar, ya no ver directamente la posición que tenemos en Latinoamérica como una esquina, ya no estamos en la esquina, sino ya estamos en la parte central, donde tenemos nuestra integración al mercado asiático, la integración con el mercado brasilero, la salida del mercado brasilero a lo que es el mercado europeo, el mercado africano, entonces se integra muy bien el tema de las cadenas logísticas. Y ahora con el tema de las guerras que hay en Rusia, las guerras que hay en el tema de Israel, ustedes saben de que hay prácticamente canales o hay rutas logísticas que están bloqueadas, ¿no? Por el tema de las guerras. Entonces, esto es una manera de poder solucionar estos temas logísticos que hay en la región. Adicionalmente, en Panamá, ustedes también han notado, han leído los problemas que tiene Panamá por el tema del cambio climático, ¿no? Cómo se le está complicando el tema del manejo de las esclusas. Entonces, y recuerden algo, ¿no? Panamá, si bien es cierto, ha sido un proyecto moderno en el momento en el que se lanzó, ya a estas alturas Panamá podemos decir que es un puerto que está obsoleto para los nuevos requerimientos que hay en el comercio internacional. Por eso ustedes deben notar ese concepto del famoso post-Panamax. Cuando hablamos de barcos, los post-Panamax son barcos que se han hecho posterior al Canal de Panamá. ¿Y qué significa? Que los post-Panamax no necesariamente pasan por el Canal de Panamá porque son canales que se han hecho, digamos, con una infraestructura que ya los barcos modernos no tienen esa capacidad de poder ingresar. Por esa razón, Chancay se convierte, ¿no? en una alternativa del comercio para estos buques enormes que necesitan transitar por todo el mundo. ¿Ok? Ahora, esto es otro concepto que también tenemos que entender, sobre todo verlo de la situación actual y visualizarlo a la situación futura, ¿no? Porque cuando hablamos de un megapuerto, tenemos que entender esas palabras, ¿no? Megapuerto de Chancay. En realidad,
nosotros, si hablamos de megapuertos, tenemos que dirigirnos a lo que es el tema de China. O sea, China durante los últimos 20 años, podemos decir, o sea, lleva muchos más años en este proyecto de la Ruta de la Seda, el crecimiento de China, pero en los últimos 20 años es que China le ha dado la vuelta básicamente a su economía. Millones de chinos han salido de la pobreza gracias a la liberalización del comercio, el comercio internacional, y esto también ha sido gracias a Estados Unidos, ¿no? Porque ellos lo que hicieron fue dejar que su economía pudiera entrar al comercio internacional con una mano de obra barata y dándoles todas las facilidades para que las empresas internacionales, americanas, japonesas, europeas, puedan entrar en China y puedan directamente maquilar y poder hacer producción a bajo coste, con lo cual todos se beneficiaban, ¿no? Se beneficiaban las compañías de tecnología americana, las compañías de autos europeas, todos se beneficiaban, pero en el interín China adquiría esos conocimientos y los integraba a su economía. Entonces, eso ha hecho que China en los últimos 20 años prácticamente en toda la parte de lo que es el comercio exterior, que es esta parte donde están directamente los puertos, ha tenido un desarrollo espectacular. China todavía tiene una parte muy pobre de la población. O sea, recuerden que China es la cuarta parte de la población mundial, pero tiene una zona donde esta parte del crecimiento internacional hace que cuando tú vas a estas regiones, como Xi'an, por ejemplo, vas a notar que no tienes nada que envidiar a una ciudad europea o americana. Son ciudades muy modernas, donde todo es tecnología de punta y que prácticamente es el salto tecnológico que han dado en los últimos años. Entonces, parte de este crecimiento y parte de este llevar esta ruta ha sido el crecimiento portuario que han tenido estos puertos en China y por eso es que ahí es donde podemos decir que hay estos megapuertos en China. Entonces, cuando hablamos de un megapuerto en China, hablamos de estos megapuertos que están acá para que ustedes vean la cantidad de puertos que ellos manejan, ¿no? Entonces, cuando hablamos nosotros de lo que es Puerto de Chancay, nosotros hasta el 2030, con Puerto de Chancay, con los 1.300 millones que se han invertido, tenemos una capacidad de 1 millón de TEUs por año, ¿no? Eso es lo que se está proyectando manejar hasta el 2030. O sea, tenemos 5 años donde todavía vamos a manejar 1 millón de TEUs. Posiblemente hay un crecimiento año por año, pero ellos tienen básicamente esta proyección hasta el 2030 de 1 millón de TEUs por año. Nosotros esto, digamos, esto no representa, digamos, en el comercio peruano duplicar el comercio internacional por Puerto de Chancay. Sin embargo, el Puerto de Chancay a futuro, o sea, digamos, viéndolo desde un punto de vista de 10, 15 años, obviamente sí tenemos que del millón se está proyectando a 3,5, a 4 millones de TEUs en los próximos 10, 15 años. Entonces, esa, digamos, esa dinámica, porque ahora los años pasan mucho más rápido que antes, entonces hace que los operadores o los competidores, como por ejemplo, acá en el Perú, recuerden que tenemos a DP World y APM. O sea, el puerto de Callao está concesionario, Muelle Sur DP World, Muelle Norte APM. Entonces, estos dos competidores que son los fuertes locales, han visto, ¿no? Han visto el potencial de crecimiento de Puerto de Chancay. Entonces, lo que es DP World, básicamente, que es esta zona verde, miren cómo ha crecido en la ampliación, ¿no? Hay lo que llaman la ampliación del Muelle Sur a través del proyecto del Muelle Bicentenario, donde han hecho una ampliación muy importante, que prácticamente de 1,2 millones se ha elevado a 2 millones de TEUs por año, la capacidad del puerto. Obviamente, más de eso va a ser un poco complicado porque el puerto de Callao está rodeada de población, ¿no? Entonces, a diferencia del puerto de Chancay, que es un puerto que sí puede tener un incremento, cada 5 años puede hacer una expansión importante. Entonces, acá no, acá ya tienen, digamos, un techo hacia dónde llegar. Pero fíjense que el comercio entre los puertos principales de Perú, que es Puerto de Callao, más Chancay, que serían los dos principales, sin contar los otros que tenemos, va básicamente de 2, 3, 4,5 millones de TEUs por año. Y hay que visualizarlo bien, porque cuando hablamos de un megapuerto maneja este volumen de 39 millones de TEUs. O sea, esa es la capacidad, ¿no? 39 millones de TEUs. Nosotros ahorita estamos en 4 millones de TEUs moviéndonos. Entonces, no califica todavía en el corto plazo para ser un megapuerto. Es un puerto importante, sí, es un puerto que tiene
una característica de haberse montado muy rápido, a diferencia del puerto de Callao, que tiene varias décadas de puerto y que ha llegado a esa capacidad después de muchos años. Nosotros tenemos un puerto que prácticamente se ha construido en pocos años y ya tiene la capacidad de competir con un puerto principal de Perú y de Latinoamérica, ¿no? Pero digamos, esos son los puertos principales: Singapur, Ningbo, Quindó, Shenzhen, Guangzhou, Busan, básicamente puertos que manejan 39 millones, 35 millones. Entonces, y los que ven acá básicamente son puertos asiáticos, por ahí algunos americanos, europeos, pero principalmente asiáticos. Y cuando volteamos la mirada a nuestra región, tenemos obviamente los puertos de Panamá, que son los puertos que manejan 4.8 millones de TEUs, Panamá 3.3 millones de TEUs, ¿no? Y Perú acá con el puerto de Callao, con las terminales 2.7 millones de TEUs, que era lo que teníamos hasta el 2023. Debajo de eso tenemos, ¿no? Tenemos puertos importantes, por ejemplo, acá encima tenemos a Santos, que como les decía, este puerto de Santos, esa es la carga que le interesa recoger a China a través de la ruta de la seda, ¿no? Esta es la carga principal que ellos le interesa, ¿no? México saben que está más enganchado al tema de Estados Unidos, igual de Panamá, pero básicamente en la región de Latinoamérica, esta es la competitividad que se quiere levantar, ¿no? Y luego tenemos obviamente los puertos de Chile, los puertos de Colombia, los puertos de Ecuador, que básicamente son los que complementan el volumen de carga a nivel de la región. Entonces, cuando hablamos de puertos, tenemos esto, ¿no? O sea, los puertos de Shanghái, Singapur, Ningbo, que básicamente tienen esta cantidad de grúas pórticos que es lo que determina el tamaño del puerto, ¿no? Esas grúas pórticos son esas grúas enormes que ustedes han visto, que son los que hacen el traslado de la mercancía de puerto del puerto, del buque al puerto, ¿no? Que son ahora con tecnología prácticamente todo se maneja de forma autónoma, no hay personal que participa, entonces eso es la tecnología que ahora se tiene. Y quizá más que el tamaño del puerto, lo que tiene Chancay es que es el puerto más moderno de la región, porque es el puerto que digamos, es el último puerto construido en la región grande que se tiene, ¿no? Entonces, eso quizá es la característica principal y la posibilidad de que esto pueda ir incrementando el tema de su tamaño. Entonces, básicamente ese es el concepto. Acá tenemos 47 millones de TEUs. Luego tenemos en América tenemos a 10 millones de TEUs, que es el puerto de Long Beach, en Los Ángeles, y el puerto de Los Ángeles. Y luego tenemos acá Perú, ¿no? 2.8 millones, y luego Chancay, que básicamente está arrancando con 1 millón de TEUs. Entonces, para visualizar y darle, digamos, el término adecuado, ¿no? Si califica como un megapuerto o es un puerto que por el momento tiene una capacidad de convertirse a futuro en un megapuerto. Entonces, y esto básicamente son las infraestructuras que el puerto directamente cuenta, ¿no? Que básicamente tenemos acá todo lo que es el tema de todo estas facilities que se le llaman para que el puerto pueda operar, y acá también hay muchas oportunidades de negocio, ¿no? Ahora vamos a ver cómo está la zona de Chancay, qué es lo que se está pretendiendo hacer, cómo se está pretendiendo integrar Chancay con Callao, con otras zonas para ver oportunidades de trabajo, ¿no? Estos son los puertos con los que actualmente tenemos en Callao, Tipibora, PM, que lo hemos revisado, y esos son todos los actores que participan, ¿no? En el tema del puerto, que ese es el dinamismo, ese es, digamos, la parte de arrastre económico que tiene el puerto, ¿no? Importadores, exportadores, y recuerden ustedes de que acá el factor que entra en este juego básicamente es el tema de la carga en tránsito, ¿no? Acá Perú se convierte en este concepto, se quiere convertir en el concepto del hub de Latinoamérica, donde la carga en tránsito llegue por Chancay, se vaya para China y luego igual, ¿no? O sea, venga de China a Latinoamérica y entre directamente a los países de la región. Entonces, ahí hay una oportunidad muy fuerte de desarrollo en el que obviamente esa ruta lo teníamos antes cerrada y ahora tenemos una posibilidad de desarrollarlo de forma integral. Las amenazas y peligros, ya ustedes habrán escuchado esos símbolos, signos de alarma, ¿no? O sea, ya lo han dicho funcionarios americanos que si es que llega algún contenedor o si es que el puerto de Chancay empieza a llevar productos a Estados Unidos, esos productos van a tener una carga arancelaria, van a tener alguna medida de protección, porque ellos ven como una amenaza el puerto de Chancay, a pesar, ¿no? A pesar de que el puerto de Chancay les cedió el tema
de los escáneres para que ellos puedan tener esa, digamos, ese control de lo que entra, para que no tengan ese problema de que van a traer algún tipo de armamento o cosas de guerra, ¿no? O sea, ese temor estratégico que tiene Estados Unidos, básicamente, digamos que Puerto Chancay lo ha sabido, ¿no? Bandear de una manera adecuada. Sin embargo, sigue por la guerra comercial que se tienen entre estos países, lo ven, ¿no? Lo ven como Latinoamérica, es un riesgo geoestratégico que tiene Estados Unidos con la región. Sin embargo, nosotros en la región, creo que a nivel de, no solamente hablando de Perú, sino a nivel del resto de países, hemos sido siempre muy diplomáticos, ¿no? Y no, digamos, no nos casamos ni con China ni con Estados Unidos, sino tratamos de andar bien con ellos. Y si ellos quieren entrar y operar y quieren hacer inversiones acá en Latinoamérica, nosotros bienvenidos. Bienvenidos todos, bienvenidos a las inversiones. Lo que nosotros buscamos es que esto crezca y nos beneficie, ¿no? De forma mutua y no depender solamente de un país por un tema político. Entonces, pero acá directamente sí tenemos esto y más aún por el tema de la guerra comercial que tiene Estados Unidos con China. Pero digamos, en ese caso incluso nosotros lo que estamos viendo es que el puerto de Chancay no tanto está desarrollado para entrar a Estados Unidos, sino al contrario, ¿no? Es un puerto importante para entrar a un mercado asiático, que ese es el principal objetivo, ¿no? O sea, de toda Latinoamérica al mercado asiático y del mercado asiático a toda Latinoamérica. Entonces ahí tenemos esa ruta que se tiene que desarrollar a través de Puerto de Chancay. Y Estados Unidos tenemos nuestros canales, tenemos nuestras rutas marítimas habilitadas, tenemos nuestros TLCs que directamente están ya servidos para Europa también. Entonces la ruta que se apertura con Chancay es básicamente una ruta que lo teníamos cerrada y recuerden de que China, al ser una economía gigantesca, basta que entremos ni siquiera al 10%, basta que entremos al 1% de esa economía, nos va a mover definitivamente la aguja, ¿no? Por eso es que muchas de las estimaciones de crecimiento, que no solamente en Perú, sino a nivel de la región se están dando, es por el tema de este puerto, ¿no? ¿Cómo puede el puerto dinamizar la economía? Y obviamente, no solamente basado en el puerto de Chancay, sino en todo lo que viene a continuación. O sea, básicamente tenemos una posibilidad de generar un arrastre económico por todas las inversiones que se vienen a través de esta primera iniciativa, ¿no? Acá sí, o sea, se tiene que controlar el tema de la contaminación ambiental, el tema de la delincuencia, el tema de los hidrocarburos, las especies marinas. Esto sí, obviamente se han hecho estudios, se están haciendo actualmente análisis para evitar que esto pueda afectar. Por el tema de la autoridad que maneja el tema aduanero, que en este caso es la SUNAT peruana, acá nosotros hemos mejorado, digamos, estos conceptos de lo que antes era un proceso burocrático y lento, ¿no? Antes nosotros manejábamos un despacho que le llamamos excepcional, porque primero llegaba la mercancía, se trasladaba a un depósito temporal y luego recién uno podía retirar la mercancía. Pero actualmente estos procesos ya no se hacen de esa manera, sino se hacen de forma anticipada. Y el despacho anticipado lo que permite básicamente es que antes de que llegue la mercancía, yo ya puedo directamente numerar mi DUA, puedo pagar los impuestos, me pueden determinar el canal de control y si sale canal verde, ni bien el producto llega acá al puerto, ya me lo puedo llevar. Entonces, este procedimiento es importante que lo conozcan ustedes porque obviamente les da competitividad. Entonces, si ustedes van a manejar operaciones a través del puerto de Chancay, se manejan estos despachos anticipados, ¿no? Y estos despachos anticipados le dan la posibilidad de numerar antes de que el barco llegue y cuando el producto llega, si sale un canal de control llamado verde, que significa levante y no tienes que hacer ningún trámite adicional, ustedes vienen, levantan su mercancía, su contenedor con su camión y se lo llevan directamente a Bolivia sin mayor inconveniente, ¿no? Que esto antes, hace unos años, no se daba así, como les digo. Y esto también, este proceso de despacho también se hace por el tema del puerto de Chancay, ¿no? Porque antes nosotros, en los puertos, el puerto de Callao no tenía la posibilidad de tener esos almacenes dentro del puerto por el problema del espacio. Entonces teníamos que, los barcos traían la mercancía y la mercancía tenía que ir a una zona que llamábamos una zona de aduanas, una zona primaria donde habían almacenes que estaban a kilómetros del puerto
y esos, llegaba la mercancía en el barco, esos contenedores iban a un almacén, a un depósito, a una zona primaria, y después de ese almacén recién es que uno los retiraba. Imagínense todo ese problema del tiempo, de los costos que ameritaba, ¿no? Por eso es que en la parte logística teníamos un costo de despacho tanto para exportar e importar que era muy alto. Con el tema de los despachos anticipados, eso también se ha reducido y eso es lo que ya actualmente se tiene tanto en Callao como en Chancay. Entonces, ustedes cuando hacen operaciones a través de estos puertos tienen esa posibilidad de tener despachos más eficientes, ¿no? Porque no toda la mercancía llega en tránsito, sino algunas mercancías también ustedes pueden desabanarlas acá, pueden dejar una parte de mercancía acá en el mercado peruano y otra parte llevarla al mercado boliviano, ¿no? Entonces, hay esa posibilidad de los despachos anticipados. Estos son los barcos que les hablaba, los famosos post-Panamax, porque se han hecho después del Canal de Panamá y justamente esa es la ventaja que tenemos con Puerto de Chancay, ¿no? Que tiene la capacidad de poder recibir a los buques más grandes del mundo, buques que nunca normalmente vamos a ver en Latinoamérica pasar, ¿no? Y esto obviamente a través del puerto sí los puede manejar por esta cantidad de grúas pórticos y por el calado que tienen esos barcos, ¿no? Esos barcos necesitan esos calados para poder transitar en algunos puertos. Esto sería, o ese es el mapa ya de Puerto Chancay completo en su tramo final, como le decía, el proyecto con 3.500 millones que nos daría una posibilidad de trabajar ya 3.5, 4 millones de TEUs, ¿no? Entonces, por año, que básicamente del millón en el que vamos a tener hasta el 2030, ya nos daría esos 4 millones más los dos más el 1.5 que tenemos, alrededor nos volveríamos en un 8, 9 o 10 millones de TEUs, con lo cual pretenderíamos, ¿no? Trabajar el tema de las cargas de la región a través de Puerto Chancay. O sea, y ahí sí nos volveríamos en un concepto de hub logístico y tendríamos esa característica de ya pretender ser un megapuerto acá en la región. ¿Ok? Y el tema de las oportunidades que tenemos con Chancay, también ese es el concepto de la parte de lo que llaman el Chancay Park, que es la zona tecnológica. O sea, todo puerto puede tener una zona económica especial, que así le llamamos, a esas zonas donde hay liberalización de impuestos, donde nosotros o cualquier inversionista puede directamente poner ahí una planta de ensamblaje o algún tipo de planta maquiladora para poder recibir los productos, procesarlos en esa zona de libre comercio, digamos, una zona de liberación económica y poder desarrollar actividades económicas exonerados de impuestos, ¿no? Entonces, eso es un concepto que ahora se está viendo justamente, se está determinando cómo va a ser ese funcionamiento, hasta qué parte se va a exonerar, qué tipo de productos, etcétera, ¿no? Pero ya tenemos, digamos, empresas interesadas, ¿no? Tenemos empresas que van a poner ahí plantas de ensamblaje de carros eléctricos, tenemos empresas que van a ver el tema de todo lo que son astilleros navales para justamente darle mantenimiento a los barcos, que vamos a tener mayor flotas de barcos en esta parte de la región, y así otros proyectos que se pueden ocurrir, ¿no? Que pueden ir directamente basados en lo que es el movimiento de mercancía que se va a traer desde el Asia hasta Latinoamérica y viceversa. Entonces, acá hay una integración importante que también se está viendo entre Puerto de Chancay, lo que es el parque industrial de Ancón y lo que es la parte del aeropuerto, porque este es el otro reto que tenemos, ¿no? O sea, cuando tú quieres desarrollar un concepto de hub, el hub tiene que tener una conexión de puerto a aeropuerto. O sea, tú no puedes tener un hub regional solamente con un tema de puerto, porque para que seas hub tienes que tener esos alimentadores y tienes que tener las rutas. Entonces, el puerto tiene que tener sus ferrocarriles, sus alimentadores, que son esos feeders, que son los barcos que van recogiendo, recalando la carga de otros puertos y traerlos y llevarlos. Y también tienes que tener el concepto de puerto a aeropuerto. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que integrar el tema del puerto de Chancay con el aeropuerto Jorge Chávez para que la mercancía, a través nuevamente, estamos hablando de que todo lo que es el tránsito terrestre, a través del tránsito terrestre de mercancías, es lo más caro que hay en el mundo. Entonces, mover una mercancía de Perú, digamos, a Bolivia, el flete me sale mucho más caro que moverlo de Perú hacia Estados Unidos o de Perú a Europa. Entonces, no tiene sentido. Entonces, hay que trabajar estos conceptos de integración, estos conceptos de conexión a través de ferrocarriles u otros tipos
digamos, infraestructuras que nos permitan justamente el ahorro y la rapidez en el tema del movimiento, ¿no? Pero tenemos acá esto, tenemos la promoción de industria naval, el hub portuario, el Parque Industrial de Ancón y una zona económica especial que en estos momentos se está definiendo, ¿no? Cómo va a ser el desarrollo. Y esto moviliza no solamente la infraestructura de los puertos de Callao, sino también los otros terminales que nosotros tenemos, ¿no? Tenemos Salaberry, Paita, tenemos otros puertos que se están viendo la manera de también potenciarlos porque ya se convierte, ¿no? Pero en un foco logístico para el tema de la mercancía. ¿Ok? Esto básicamente es el muelle bicentenario que les comentaba en las diapositivas anteriores, que cómo ha logrado que pasemos de 1.2 a 2 millones de TEUs de unos años atrás hacia ahora. Y eso es importante porque permite, ¿no? Permite que el puerto de Callao sea más competitivo y eso le da justamente esa posibilidad de competir con el puerto de Chancay a futuro. ¿Ok? Acá tenemos estos clústeres que se están desarrollando, el terminal portuario de Chancay, el Chancay Park, el Parque Industrial de Ancón, los terminales portuarios APM y World y el aeropuerto de Lima. O sea, esta es toda la parte de este proyecto de integración para que pueda generar no solamente el tema del traslado de la mercancía de lo que viene de Asia a Latinoamérica, sino también algunos proyectos para poder hacer ensamblaje, para poder hacer producción, para poder hacer algunas plantas que justamente el puerto nos permite tener. Es ahí donde los inversionistas pueden ver algunas oportunidades importantes para desarrollar proyectos empresariales en estas zonas cuando ya estén definidas. ¿Ok? Bien, estos son los beneficios del hub, que como ya habíamos hablado un poquito, todo lo que puede generar en la región. ¿Ok? Acá tenemos varios temas como por ejemplo traer productos con costo de importación más barato, más competitivos, crecimiento de oportunidades de mercados. ¿Ok? Acá desarrollo de sectores con alto potencial, ¿no? Acá, por ejemplo, ustedes que tienen esta quinoa en Bolivia de muy buena calidad, la quinoa real, también tienen esa posibilidad de integrar este proyecto con Puerto de Chancay para la salida al mercado asiático, ¿no? La quinoa siempre ha estado posicionada en lo que es mercado europeo, mercado americano, pero justamente tenemos, ¿no? Esa posibilidad de traer Puerto de Chancay para que productos como este que se manejan puedan ser directamente envasados, llevados a un mercado mucho más grande. Esos son oportunidades de negocio que hay, todo lo que estas son empresas que actualmente se están desarrollando, digamos, alrededor de Puerto de Chancay, ¿no? O sea, todo lo que es el tema de almacenes de depósito, empresa de transporte local, terminal de contenedores, agencias de aduanas, agencias de estiva, el tema de los brokers internacionales también. Latinoamérica tiene muy pocos brokers, digamos, certificados, y los brokers son básicos en este tema del crecimiento. ¿Ok? Combustible, lanchas, remolcadores, restaurantes. Acá hay una industria que directamente va a crecer alrededor de lo que es el puerto de Chancay o lo que es el tema del hub de los puertos que se manejan, ¿no? Y por último, ya para terminar, acá hay unos beneficios del megapuerto que pueden interesarles, que básicamente ya lo hemos visto, como un hub logístico en el Pacífico Sur, reducir los tiempos y costos logísticos hacia Asia, la conexión directa a China sin transbordos en puertos chilenos, eso es un tema que para ustedes puede ser muy interesante. Estos corredores bioceánicos que como habíamos visto, ¿no? O sea, son proyectos que ya en estos momentos se están discutiendo, no tanto de manera pública, sino de manera más privada, viendo los intereses de la ruta de la seda, ¿no? De cómo estas integraciones se van a dar a nivel latinoamericano, ¿no? Rutas Santa Cruz, La Paz, Aguadero, Chancay, ¿no? Complementados también con hidrovías de Paraguay y Paraná. Inversiones en servicios logísticos. Si ustedes quieren interesarse en lo que son centros de acopio, almacenaje, distribución, maquila en zonas cercanas al puerto, todavía hay oportunidades de desarrollo que se están dando. Ahora que ustedes van a hacer esa pasantía, van a tener la posibilidad de mirar todo esto que se tiene actualmente en el Perú, ¿no? Hay zonas que están muy cerca del puerto que todavía no han tenido ese sobrecosto, ¿no? Todavía hay zonas que se mantienen con unos precios accesibles para el tema de las inversiones. Exportación e importación, salida más competitiva para productos como la soya, la quinoa, hablamos, la carne, litio, e importaciones más ágiles de maquinaria y tecnología asiática, ¿no? Acá movemos mucho el tema de la tecnología y la maquinaria asiática para poder tener ahí un punto de entrada importante. Y la integración regional, Bolivia se proyecta como un nodo logístico andino con acceso al Pacífico y al Atlántico, ¿no? Tienen ustedes una posición privilegiada
en el cual en esta parte del sur se puede desarrollar un proyecto interesante porque, digamos, hasta cierto punto ahí están los nodos logísticos desarrollados, pero en la zona del sur no hay mucho de ello. Entonces, Bolivia puede proyectarse en un nodo logístico andino para justamente tener esa doble entrada, ¿no? El Pacífico y el Atlántico. Bien, señores, eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta, por favor, para poder atenderlos. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias, Enrique, por tu brillante participación. Gracias por concedernos minutos de tu tiempo para explicarnos las oportunidades de negocio con Chancay. Ha sido un complemento ideal a cómo iniciamos nuestro primer día de ciclo de conferencias. Y bueno, cedo la palabra a los asistentes para ver si tienen alguna pregunta, aprovechando que tenemos a Enrique aún. Parece que todos han entendido todo. Me hacen una pregunta vía chat, te la paso, creo que podemos contestar ahí. Si existen programas de cooperación entre Perú y Bolivia para que pymes y emprendedores bolivianos accedan a capacitación, financiamiento o redes comerciales que faciliten su ingreso al mercado asiático mediante Chancay, que tú tengas conocimiento. Actualmente no he escuchado algo, digamos, así tan específico como para Perú y Bolivia. Lo que tenemos, digamos, a nivel latinoamericano es lo que es Alianza del Pacífico, básicamente, que es este concepto que se trabajó hace muchos años y que sí está operando, pero ahora lo que justamente les comentaba es que tenemos mucha presencia digamos, de parte de China en el tema latinoamericano, no solamente en el tema peruano. Entonces yo ahí sí lo que los orientaría es básicamente a tener un mayor acercamiento al tema de las organizaciones que trabajan el tema de comercio por el lado chino, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, tenemos una institución que se llama CAPECHI, que es la Cámara Peruana China, tenemos la embajada, tenemos los agregados comerciales, entonces el movimiento de China, digamos, en este entorno se está volviendo importante en la región. Entonces, yo creo que este acercamiento, tanto de los inversionistas chinos o el tema de la política que abarca, ¿no? Los intereses de los chinos con el tema de las autoridades bolivianas, podría generar esos espacios para poder lograr estos programas que ustedes están buscando. Lo que sí, nosotros, por ejemplo, acá en el Perú, y ustedes pueden entrar a estos programas de capacitación porque en realidad nos sirven a ambos, a peruanos, a bolivianos, es el tema de sí. O sea, nosotros, por ejemplo, estamos haciendo mapeos y estamos haciendo análisis de mercados para ver productos competitivos de la región. Entonces, toda esa información, sabes, Narda, que nosotros en Camex lo tenemos. O sea, si ustedes nos dicen, Enrique, mira, quiero un análisis de la importación de productos de China en la región o en Perú, nosotros podemos sacarles un análisis, digamos, sectorial, ¿no? Para que ustedes vean qué tan competitivos están los precios y para que ustedes los puedan reflejar en su mercado. Entonces, yo creo que podemos compartir información entre Camex, que directamente tenemos un convenio con Narda y con la empresa que representa, con Limors, para poder hacer algunas actividades de capacitación o de entrenamiento que ustedes necesiten. Entonces yo creo que eso sí daría pie a que ustedes cuando ya establezcan con Narda algunos requerimientos específicos, creo que lo van a hacer después de este viaje, de esta pasantía que van a tener quizás las cosas un poco más claras. Podríamos organizar algo más puntual, ¿no? Ya definiendo sectores puntuales, qué es lo que se requiere y con ello podemos empezar a trabajar. Perfecto, gracias Enrique, siempre por tu predisposición para ayudarnos y colaborarnos. No sé si alguien tiene alguna pregunta más, quiere hacer uso del micrófono.
Bueno, parece que todo ha quedado bastante claro, están todavía procesando toda la información. Enrique, ya que estás por cerrar el primer día del ciclo de conferencias y también pedirles a todos, siempre pedimos nosotros que prendan sus camaritas al final para tomarnos un screenshot grupal de todos los asistentes, por favor. Entonces, si es posible, por favor, para que tomen el pantallazo ahí y publiquemos en nuestras redes. Por favor, les pido a los asistentes, prendan su camarita, no importa cómo estén peinados. Ahí Jorge va a motivar a sus estudiantes a que lo hagan. Ahora sí, por favor, todos con sus pantallas en completo. Buenas noches, estimado Luis Enrique. Creo que estamos todos por ahí. A ver, ahí faltan unas cámaras. Por favor, sonrían. Sé que es un poco tarde. Y sacamos la postal ahí. Nos colaboran los moderadores, el equipo. Y bueno, cerramos con eso, creo, el día de hoy. Les quedo muy agradecidos, Enrique, por cerrar. Mañana te tenemos nuevamente de inicio y seguimos con el ciclo de conferencias. No sé, Jorge, si quieres dar algunas palabras también adicionales de clausura del día de hoy. No, muchas gracias, querida Nada. Estimado Luis Enrique, un gusto que escuchar prácticamente una ponencia tuya y del anterior ponente también. Se aprende mucho de las ventajas y lo que viene con el puerto Shanghái. Y obviamente todos los beneficios que van a llegar hasta Bolivia. Y aquí es donde tienen que analizar prácticamente todos los que están en el rubro de comercio exterior para ver las nuevas alternativas y ver las nuevas decisiones que van a tomar a futuro, ¿no? Muy agradecidos y bueno, mañana continuamos con lo que viene y estamos seguros que vamos a seguir aprendiendo y conociendo más cosas. Listo, muchísimas gracias, Jorge. Gracias, Narda. Gracias, chicos. Que estén bien y buenas noches con todos. Buenas Cuídense. noches a todos. Gracias. Chao, chao. Chao, chao. Chao.